El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buen día tengan cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder compartir el devocional de este día, que hoy nos corresponde basarlo en el capítulo 44 del libro de Jeremías. Los primeros versículos del libro de Jeremías vamos a estar leyendo capítulo 44. Repito, Jeremías capítulo 44. Vamos a leer de los primeros 4 versículos. Quiero comentarle que he titulado a este devocional No seamos necios, ¿verdad? No seamos necios. Y voy a permitirme leer los primeros 4 versículos del libro de Jeremías, capítulo 44. Dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto y que vivían en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que cometieron. Y dice aquí más adelante: para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis otra cosa abominable que yo aborrezco. Voy a hacer una oración y voy a pedir que me acompañe. Padre, sé tú con nosotros, Señor, con los que están en este tiempo de devocional, con los que posteriormente lo verán y escucharán. Sé tú hablándonos, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, y tu palabra es la que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Que sea tu Santo Espíritu examinándonos, Señor. Que a través de esta palabra tú hables a nuestros corazones, Señor, y tú veas si en nosotros hay alguna situación que no te agrada. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en este capítulo 44 del libro de Jeremías podemos apreciar cómo Dios es un Dios fiel, es un Dios de pactos, cómo nuestro Dios es un Dios que no olvida en los compromisos que un día hizo con cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque Dios estuvo hablando a su pueblo. Como lo dice en este capítulo, estuvo hablando a su pueblo desde muy temprano y lo hizo a través de todos sus profetas. Dios quería que la gente supiera su voluntad, como hasta nuestros días Dios desea que cada uno de nosotros podamos siempre entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero muchos de ellos, en el tiempo en el que se escribió esta carta, muchos habían sido necios. Muchos, aun a pesar de que habían escuchado a los profetas hablar una y otra vez, ellos se empecinaron en continuar con su pecado. Y algunos se fueron lejos de Jerusalén pensando que se iban a librar de Dios y de su juicio. Y fue este el caso de hombres, ¿verdad?, que huyeron para Egipto. En aquel entonces, probablemente poco antes de que fueran invadidos los de Judá por el pueblo de Nabucodonosor, algunos de ellos huyeron a la tierra de Egipto. Habían puesto su confianza en Egipto. En el capítulo anterior o capítulos anteriores vimos cómo, aunque fueron advertidos de que no fueran a Egipto, ellos de todas maneras lo hicieron. Sin embargo, hasta allá les alcanzó su pecado.
hasta allá les habló Dios. Por eso dice en el versículo 1 de este capítulo 44 que Dios le dio palabra a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Y menciona las ciudades famosas de aquel entonces en los que ellos se fueron a refugiar. Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, donde Dios les habló diciendo que ellos habían visto, dice el versículo 2, todo el mal que había traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. Y esto les explica a Dios que fue a causa de la maldad que ellos habían cometido para enojarlo, porque habían ofrecido incienso a dioses paganos. Especialmente habían ofrecido incienso a la diosa o a la reina del cielo, como aquí se menciona en este capítulo 44, que era la diosa Istar, ¿sí? Una diosa conocida en aquel entonces como la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y todo esto había hecho enojar a Dios, ¿verdad? Porque habían honrado a esos dioses más que a él, ¿verdad? No solamente ellos, sus padres también habían estado cometiendo todo ese pecado, ¿sí? Aunque Dios les había dicho que ellos no hicieran esas cosas abominables que yo aborrezco. Si hay algo que Dios aborrece completamente, es la idolatría. Cuando ponemos en primer lugar a algo o a alguien antes que Dios. Aunque a veces no reconocemos que podemos tener ídolos, en la práctica puede ser así. Cuando dedicamos, honramos, veneramos a alguien antes que a Dios, podríamos estar cometiendo idolatría. Aún a pesar de que el pueblo, ¿verdad?, pensaba que se había ido lejos de la tierra donde Dios se había estado manifestando, ellos pensaban que en Egipto ellos estaban a salvo. Sin embargo, Dios tiene que decirles, ¿verdad?, que hasta allá los alcanzará su juicio, ¿verdad? Que finalmente los egipcios también van a ser invadidos, que también ellos van a tener que recibir el juicio por su pecado. Y algo que me llama mucho la atención es como Dios tiene un diálogo con ellos en este capítulo 44 y les reclama por qué ellos están buscando su propio mal. Fíjese lo que dice el versículo 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Dios les está preguntando, ¿verdad?, que por qué han insistido o persistido en su idolatría. A lo mejor ya no estaban adorando a los dioses que adoraban en Judá, pero ahora adoraban a los dioses que había en Egipto. Y Dios les hace esta pregunta: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? O sea, Dios les está aclarando que el perjuicio, ¿verdad?, que ellos están buscando es contra ellos mismos. Y es que eso es lo que pasa, o nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando caemos en necedad y persistimos en cometer los pecados, ¿verdad? Seguimos cometiendo errores, ¿verdad?, y horrores también, que finalmente no solamente van a ofender a Dios, como en este caso, sino que van a resultar en perjuicio nuestro, en perjuicio de nuestros hijos, en perjuicio de las siguientes generaciones, ¿verdad? Dios les hace aquí una reseña de cómo ellos fueron, ¿verdad?, perjudicándose de muchas maneras, ¿sí? Y aún a pesar de todo, ¿verdad?, ellos
no reflexionaban, aún a pesar de que habían visto que Dios había juzgado a su pueblo, porque ya para esto ya había sucedido la invasión babilónica en Judá, y aún así ellos persistían en su pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que los sentenció a todos ellos que vivían en Egipto. Fíjese lo que dice versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto y de maldición y de oprobio, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, para habitar ahí, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Egipto, para volver a la cual suspiran para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces Dios les está diciendo que aunque ellos pensaban que su salvación estaba en Egipto, finalmente allí también los alcanzaría la espada, los alcanzaría el juicio de Dios. Y déjeme decirle que todo lo que sembramos, dice la Escritura, lo cosecharemos. Si sembramos para mal, nos alcanzará, ¿verdad?, las consecuencias de lo que hayamos hecho. Si Dios juzga a una persona, ¿verdad?, como a través de su palabra viene juicio por el pecado, definitivamente ese juicio nos va a alcanzar donde quiera que estemos. Entonces, el consejo de la palabra de Dios implícito en este capítulo es: no seamos necios. Sabe que este pueblo, aun a pesar de que Dios les estaba hablando de manera tan clara y tan directa, ellos persistieron en su pecado. A partir del versículo 16, ellos le dijeron a Dios que no lo iban a oír, ¿verdad? A través de Jeremías, dice el 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y la espada y de hambre somos consumidos. Y siguen ellos, ¿verdad?, argumentando por qué no dejaban su idolatría. Y esto es lo más tremendo que podemos ver en las personas, que aunque Dios les está diciendo que lo que ellos están haciendo está mal, ellos persisten, porque han puesto su corazón, como en este caso, en la diosa de la reina del cielo. Y ellos decían: es que desde que dejamos de adorarle, ¿verdad?, nos ha faltado todo, nos ha ido muy mal. Ellos estaban encaprichados con su idolatría. Ellos pensaban que sus males eran porque habían dejado de ofrecer incienso a la reina del cielo. Y no era así. Qué triste, ¿verdad?, que cuando una persona está necia, ¿sí?, en su maldad, en su pecado, piensa que le va mal porque no está haciendo las cosas que aparentemente cree que debe de hacer. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros primeramente a no caer en necedad en ninguna manera, no persistir haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Oremos también por aquellas personas, ¿verdad?, porque hay muchas personas que no dejan su idolatría.
a pesar de que les está yendo mal y piensan que es porque no están ofreciendo, ¿verdad? Incienso, no están ofreciendo oraciones a los dioses o a las personas que ellos piensan que tienen poder. Que Dios los pueda sacar como un día nosotros nos sacó de toda idolatría, que puedan ser libres, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Porque solamente la misericordia del Señor puede quitar ese velo que hay en las personas, ¿verdad? Solamente Dios puede abrir los ojos de su entendimiento para que ellos comprendan que la adoración solamente debe ser dada a Dios como Jesús lo enseñó, en espíritu y en verdad. Que si hay algo muy profundo dentro de nuestros corazones, Dios nos lo muestre. Y Dios puede usar principalmente su palabra para redarguirnos, pero tenemos que estar en constante, ¿verdad?, conocimiento y estudio de su palabra. Dios puede mostrarlo también a través de la enseñanza de alguien que usa la palabra de Dios, o a través de cualquier circunstancia. Dios puede hablarnos. Así que vamos a orar, que Dios nos guarde de este tipo, ¿verdad?, de necedad, y que podamos confiar completamente en nuestro Dios. Oremos a Él. Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros, Señor, al mostrarnos la verdad de tu palabra. Igual, Señor, que los de Judea que estuvieron en Egipto cayeron en una necedad, Señor, en extremo, endurecieron sus corazones. Igual que ellos, Señor, un día estuvimos nosotros. Pero por tu infinita gracia y misericordia, tú, Señor, abriste nuestro entendimiento, nos hiciste comprender que nuestra adoración y veneración solamente debería ser para ti, Señor. Ayuda a cada persona, Señor, que está escuchando este audio o video, que podamos entender si hay algunas cosas, quizás ya no es la idolatría, pero quizás todavía persistimos en hábitos, en costumbres, Señor, en pensamientos, en actitudes que te desagradan. Ayúdanos, Señor, a reconocerlas. Ayúdanos, Señor, a no justificarnos como se justificaron estos hombres, sino que, Dios, reconozcamos que hemos sido necios, que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que de verdad haya un arrepentimiento en nuestras vidas para que, Señor, salgamos de esa necedad y te adoremos y Señor, honremos con nuestra obediencia. Ayuda a aquellas personas que en este tiempo y en estos momentos, Señor, amigos, familiares, Señor, vecinos que están, Padre, dados, Señor, a la idolatría, que están, Dios, insistiendo en que tienen que seguir adorando sus ídolos, Señor. Ayúdales a comprender que, Dios, tú quieres ser honrado directamente y que solamente tú buscas una adoración que venga de lo más profundo de nuestro ser. Quítalo, Señor, quítalos de esa necedad y quita de sus vidas esa venda, Señor, en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Pues fue un gusto poder compartirles. Les envío un saludo a cada una de ustedes, a cada uno de los varones que se hayan conectado o los que lo escucharán después. Si puede, lea todo el capítulo completo y que Dios sea con ustedes en este día. Les amamos. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.